Muy buenos días. El día de hoy haremos un tutorial del lenguaje de programación funcional Haskell. Nuestro grupo está conformado por Edwin Ricardo Maecha Parra, José Daniel Organista Calderón y quien les habla en esta primera parte, Juan David Barragán Méndez. Comenzaremos explicando cómo se instala el lenguaje en Windows. Entonces pues entramos a la página de Haskell y descargamos para Windows lo que necesitamos, que es el instalador. Y bueno, yo no lo descargo porque ya lo tengo, entonces ahora solo vamos a intentar hacer la reinstalación. Y ya, aquí está. Y mostraremos pues cómo se realiza la instalación. Un segundo mientras carga. Listo. Como yo ya tenía instalado Haskell, entonces pues nos dice que ya tenemos la versión, pues ya lo tenemos instalado. Entonces pues nada, y reinstalémoslo, no importa. Entonces bueno, este es el instalador y no es muy complicado. Es siguiente, ¿dónde? Entonces, para funcionar necesita stack y ya. Entonces pues instalarlo. Ahora pues lo pausaré mientras se instala. Aquí me lo detectó el antivirus, pero no es problema. Y listo, ya está terminando la instalación. Voy a volver a pausar, qué pena. Y ya que ya terminó la instalación, entonces listo. Así concluimos la instalación del vale, entonces pues ya teníamos ya concluyó la instalación. Entonces ahora solo nos queda verificar si estas rutas existen existen. Entonces bueno, listo, esta sí existe. Esta vamos a ver si existe. Ahí. Yes. Ya. Ok. Y include. Vamos a ver si include existe. Vale, listo. Entonces podemos decir que la instalación fue un éxito. A continuación daré una breve introducción al lenguaje. Bueno, vamos a comenzar con la introducción al lenguaje de programación funcional Haskell. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Haskell? Haskell hace parte de los lenguajes de programación conocidos como puramente funcionales. Los otros tipos de lenguajes que conocemos son los lenguajes imperativos, en el cual obtenemos resultados dándole al computador una secuencia de tareas que éste luego ejecutará, y mientras los ejecuta puede cambiar de estado. Estos lenguajes poseen estructuras de control de flujo para realizar ciertas acciones varias veces, como lo son los for, los while, entre otras. Con la programación puramente funcional no decimos al computador qué tiene que hacer, sino más bien le decimos cómo son las cosas. Ok, cabe notar que nos referimos a los lenguajes imperativos
aquellos en los que los programas son secuencias de comandos, como ya mencioné, a diferencia de los funcionales, que consisten en evaluar una expresión matemática. A continuación presentaremos algunas características de Haskell. El polimorfismo. El polimorfismo paramétrico es el tipo de polimorfismo más común, y este se define como la función que se comporta uniformemente para todos los tipos. En palabras más normales, es que la función, según el tipo de entrada que le entre, valga la redundancia, va a tener cierto comportamiento. Como ejemplo, tenemos aquí este caso en que la función len recibe diferentes tipos de datos, como lo son en este caso una lista de 2 elementos, de 4, un string o una lista de listas. Entonces, al ejecutar vemos la salida que vemos. Adhoc es similar para el polimorfismo paramétrico, pero es más restringido en el sentido en el que se puede tener un polimorfismo custom para cierto subconjunto de tipos. Entonces, aquí podemos ver que tenemos la clase custom_show, pero realizamos dos instancias de esta. Una para cuando le entra un tipo de dato int, y uno cuando le entra un tipo de dato char. Ok. Y aquí ya llamamos la función con los dos tipos de datos que acabo de decir. Es necesario agregarle el 2.int porque este entra y lo toma como num. Esto se puede ver en otros lenguajes como sobrecarga de una función. Es estáticamente tipado. Existen varios tipos de datos en los lenguajes de programación. Haskell tiene un tipado estático, y esto quiere decir que se pueden encontrar errores antes que se ejecute el programa. Porque cuando compilamos un programa, el compilador sabe qué trozos del código son enteros, cuáles son cadenas de texto, etc. Gracias a esto, un montón de posibles errores son capturados en el tiempo de compilación. Por ejemplo, si sumamos un número con una letra, el compilador nos saltará el error. Haskell usa un fantástico sistema de tipos que posee inferencia de tipos. Y esto significa que no tenemos que etiquetar cada trozo de código explícitamente con un tipo, ya que el sistema de tipos lo puede deducir de manera inteligente. Esta inferencia de tipos también permite que nuestro código sea más general. Hicimos crear una función que toma dos números y los suma, y no establecemos sus tipos. La función aceptará cualquier par de parámetros que actúen como números, ya sean enteros o reales. La siguiente característica es lazy, que es perezoso, y es la manera en la que evalúa el programa. En términos simples, quiere decir que una expresión no es evaluada cuando se le asocian valores a sus variables, sino que se ejecuta cuando su resultado sea requerido por otras operaciones. Es lo opuesto a eager evaluation. Varios problemas pueden surgir de este modo, como lo es el manejo de memoria. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos dos funciones que al ejecutarlas nos dan el mismo valor, pero la de arriba ocupa más memoria. Pero, ¿qué es que sea perezoso? A menos que le indiquemos lo contrario, Haskell no ejecutará funciones ni calculará resultados hasta que se vea realmente forzado a hacerlo. Esto funciona muy bien junto con la transparencia referencial y permite
que veamos los programas como una serie de transformaciones de datos. Incluso permite hacer cosas interesantes como lo serían estructuras de datos infinitas. Siguiente característica es que es puramente funcional. Y una de las características más importantes es que el lenguaje es puramente funcional. Entonces este se ejecuta evaluando expresiones. Los elementos más relevantes de este tipo de lenguajes: una función que puede tomar funciones como parámetros y devolver funciones como resultados se llama función de orden superior. Estas no son simplemente una parte más de Haskell, ellas representan la experiencia de programar en Haskell. Aparecen cuando queremos definir cálculos, definiendo cosas como son en lugar de definir los pasos de cambio de algún estado o algún bucle. Las funciones de orden superior son indispensables, son realmente una forma muy potente de resolver problemas y de pensar acerca de los programas. Aquí podemos ver cómo funcionan las funciones de orden superior, para la redundancia. Entonces aquí definimos la función multiplicar 3 como la multiplicación de estos tres números. Bueno, estos tres valores, x, y, z. Ahora tenemos, definimos multiplicar 2 con 9 como multiplicar 3 y 9. Entonces cuando nosotros llamamos la de multiplicar 2 con 9 con los parámetros 2 y 3, este 2 y 3 lo va a llevar, y cuando llame multiplicar 3 va a entrar con 9, 2 y 3. Entonces podemos ver que multiplicar 3 evalúa en un principio en 9, y esto contiene la de multiplicar 2 con 9. Pero en realidad es una función equivalente a multiplicar 2 con 9 que reciba dos valores y, z, en vez de 3 como lo habíamos definido, y realice pues la multiplicación de las 3. En este ejemplo se puede ver cómo funcionan las funciones de orden superior, pero también es un caso específico. Existe un caso específico que se llaman las funciones curl. Otra característica es la pureza. Las funciones descritas en Haskell deben ser puras. En palabras simples, lo que quiere decir que siempre deben retornar algo. Usualmente no ejecuta acciones, además de retornar variables. Los programas deben ser concisos. La sintaxis en Haskell fue diseñada para la creación de programas concisos. Tiene pocas palabras. Grave usa indentación como medio de estructuración del código, parecido como hace Python. El sistema de tipos requiere un poco de información del programador, con los cuales debe detectar una gran variedad de errores de incompatibilidad. Además incluye módulos de inferencia de tipo junto con las verificaciones que se realizan antes de ejecutar el código. Por tal motivo se debe evitar incompatibilidades y resultados no deseados, además de permitir polifilismo y sobrecarga de funciones. Debido a que los programas son funciones con un razonamiento ecuacional, puede ser usado para ejecutar programas, transformar programas, probar propiedades de programas y derivar programas directamente de especificaciones. Bueno, yo soy Edwin Maecha y vamos a retomar lo que estaba diciendo mi compañero anteriormente. Entonces, cuando él dio la introducción a Haskell, pues él dijo que realmente Haskell es un lenguaje que consiste en evaluar funciones matemáticas. Pero esto no nos dice mucho, y realmente es porque Haskell por debajo realmente funciona con cálculo lambda. ¿Qué es esto? El cálculo lambda, realmente es como una teoría matemática
que involucra pues funciones lambda, que son funciones que definen algo que se puede computar. En ese sentido, pues el cálculo lambda de alguna forma es equivalente a una máquina de Turing. Pues, y de hecho, pues ambas definiciones, ambos conceptos surgieron por la misma época. Bueno, entonces, pues dicho esto, vamos a ver qué relación tiene el cálculo lambda con Haskell a través de ejemplos. Entonces, pues vamos a iniciar con la notación. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una función f de x igual a x cuadrado, que es pues una función matemática muy sencilla. Y esto escrito en cálculo lambda pues sería así, lambda x punto x cuadrado. Vamos a hablar un poco de qué significa esto. Y pues lambda, realmente lambda acompañado con una variable indica que pues esa variable es una entrada, entonces x es una entrada. Y todo lo separado por un punto pues son otras entradas. Yo puedo poner lambda x, punto lambda y, punto lambda z, etc. Y el último valor separado por puntos corresponde a la función que debe evaluarse. Listo. Entonces, pues esto en Haskell se nota de esta forma. Vamos a correrlo. Y pues acá es una función f. Va a ser un poco similar a esta primera forma de acá. F es igual a f de x es igual a x cuadrado. Esto pues se puede escribir de otra forma, que sería pues esta forma que es x, entonces x cuadrado, que es un poco similar a la notación lambda que tenemos acá arriba. Bueno, pero entonces retomando desde acá, nos falta evaluar esa función, porque hasta el momento es una función, pero pues no hemos pasado ningún valor. Eso se hace pues simplemente añadiendo al final lo que sea correspondiente a reemplazar esa x por un valor. Digamos, acá x lo reemplazamos por 10. Las paréntesis realmente acá sobran, solo es necesario separar con un espacio acá la definición de la función con la aplicación, que sería el número 10. Y pues eso nos genera el resultado 100. Acá se puede ver que 100 y acá 100. No nos preocupemos por estos letreros, que realmente es algo de el notebook, no es relevante. Y bueno, entonces ya más formalmente definiendo lo que tenemos acá de lambda x punto x cuadrado. Entonces tenemos que las expresiones lambda se conforman de tres elementos realmente, que son las variables, que es una forma de pues, una entrada realmente, las abstracciones, que son cómo se escriben las funciones que llevan una función, y las aplicaciones, que es cómo evaluar una función. Que entonces acá por ejemplo f10 es una aplicación. Otro ejemplo un poco más complicado, entonces tenemos acá estas dos funciones que pues bueno, acá me producen 15, que pues esta función es simplemente sumar las dos entradas. Y pues acá es como una de las principales características de Haskell sobre que está construida sobre lo que es el cálculo lambda, es que por ejemplo esta función lambda sería lambda x punto lambda y punto x más y. ¿Y qué pasa? Pues esto es similar a lo que está escrito acá en add prima, pero realmente Haskell nos facilita mucho escribir las expresiones de una forma más concisa, más legible para el usuario, que es lo que tenemos aquí. Y pues eso es lo que se denomina un syntax sugar, y pues Haskell tiene muchos elementos así, que es como una de las características que resaltan en el lenguaje y que vamos a iniciar a ver en los siguientes ejemplos. Entonces, ya iniciando con Haskell como tal, pues tenemos acá unos primeros ejemplos y definiciones. Entonces acá tenemos unas expresiones muy básicas. Podemos ver presencia de operadores, paréntesis para cambiar presencia de símbolos de operadores. Tenemos expresiones binarias. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá expresiones de comparación. Acá algo importante, interesante para notar es que digamos los strings son comparados lexicográficamente. Entonces digamos acá invertimos el valor y vemos que cambió a verdadero porque pues A es menor que X lexicográficamente. Tenemos funciones muy básicas, digamos max, min y suc. Suc es el sucesor. Max, pues estas funciones son aplicadas a dos valores. Si yo hiciera por ejemplo acá los puntos t de max, vemos que realmente es una función que recibe dos valores y retorna otro valor. Más adelante vamos a hablar de qué significa esta. Bueno, vamos a ver qué son las listas. Entonces las listas son contenedores.
La forma más fácil de crear una lista, pues un contenedor vacío. Yo puedo iniciar a añadir elementos a un contenedor vacío, pues con el operador const. Entonces esto me genera, digamos, una lista con A. Este operador const añade elementos a la izquierda, entonces pues, si yo concateno muchos de estos elementos const, como podemos ver acá en estos dos ejemplos, pues va a añadir elementos a la izquierda. Primero añade el 1 y después el 3. Bueno, como decíamos anteriormente, Haskell maneja un syntactic sugar. Y pues esto quiere decir que, pues digamos acá nos da verdadera esta comparación. Y es porque nos resulta muchas veces más sencillo notar las listas de esta forma que pues extendernos para pues crear las mismas listas. Entonces pues es bien importante tener esto en cuenta. Ahora, algo importante también aquí es que una lista de caracteres es realmente un string. Y pues se puede ver acá ejecutando esta casilla. ¿Qué más puede suceder en una lista? Una lista realmente es un elemento homogéneo en el sentido en que yo solo puedo tener elementos de un solo tipo dentro de una lista. Entonces no puedo combinar tipos. Digamos acá me boto error porque estoy combinando enteros con caracteres. ¿Qué más puedo hacer con una lista? Puedo concatenar elementos. Puedo concatenar listas, perdón. Entonces acá pues estoy concatenando pues una lista de caracteres con un string y pues otra lista, y pues esto funciona pues por lo que mencionábamos acá anteriormente. Y bueno, hay dos formas de concatenar. Digamos acá yo puedo concatenar de un solo elemento, que pues era lo que hicimos al principio. ¿Qué diferencia hay entre hacer estas dos cosas? Si me generan la misma salida. Que el operador más es lento en el sentido en que, digamos, si yo voy a concatenar A con hello, va a tomar y va a añadir cada elemento de la segunda lista uno por uno a la primera lista, y pues me la va a retornar. Y pues esto se puede tornar muy lineal si son listas muy grandes las que quiero concatenar. Entonces pues muchas veces recomiendan es usar este operador para pues si son concatenaciones muy largas. Algunas funciones de las listas pues son muy básicas. Digamos head para obtener el primer elemento de la lista, tail es el complemento de head, que es pues la cola de la lista, last es el último elemento de la lista, init es como la cabeza de la lista, que es como similar a lo de acá arriba, length para la longitud de la lista, null para revisar si la lista está vacía, que me retorna true porque esta lista está vacía, reverse para invertir lista, take para tomar los n primeros elementos de la lista, entonces acá toma 3, take 5 pues si la lista es muy corta pues va a tomar toda la lista, y take 0 me va a retornar una lista vacía porque espera un positivo realmente. Drop es como take, pero en el sentido en que drop borra los n primeros elementos de la lista. Máximo y mínimo son como max min, pero para listas. Y ya, bueno. Y tenemos también pues otros operadores que son min product, que pues recomiendo que los prueben, pero realmente funcionan de forma similar a pues estas definiciones de acá arriba. Ahora ya para acabar un poco listas, tenemos que para acceder a un elemento de la lista, digamos acá yo quiero acceder al elemento 2 de esta lista A, simplemente pues, se usa este operador que son dos signos de exclamación, y ya pues así accedo a los elementos de la lista. Tenemos rangos, que pues es una forma muy concisa de acceder a crear listas de forma ordenada, por decirlo así. Entonces digamos acá yo creo un rango de 1 a 10, entonces pues una lista que va del 1 al 10, digamos acá de F a Z, es algo interesante, y es que digamos es F mayúscula, esto es Z minúscula, pues me va a tomar como los elementos intermedios que están en el ASCII, pero pues dejémoslo así por el momento. Podemos crear listas con pasos, digamos acá me crea las listas del 0 al 10 con paso 3, digamos acá pues la cambiamos para ver que efectivamente sirve, esto es del 0 al 10 con paso 2, y pues tenemos pasos con floats, pero esto es un poco inconveniente porque y hay que tener cuidado porque pues pueden haber errores grandes de precisión. Tenemos también comprehensions, que si pues ustedes han trabajado con Python es muy similar a las comprehensions en ese lenguaje, y es definir conjuntos, o bueno, en nuestro caso una lista que representa un conjunto, pues con ciertas restricciones. Digamos acá pues es una comprehension que me genera una lista de 2 por x, donde x es pues un elementos del 1 al 10, entonces pues acá está.
Puedo poner varias restricciones, sí, puedo poner todas las restricciones que quiera, separadas por comas. Bueno, y ahí vamos a ver tuplas. Las tuplas son como listas, pero tienen dos características. La primera es que tienen un tamaño fijo, y la segunda, y que diferencia un poco de las listas, es que pueden tener cualquier valor. Entonces, acá yo puedo tener enteros, caracteres o strings, lo que yo quiera. Pues yo puedo definir un tamaño inicial para este tipo de tuplas. Entonces, digamos, acá es un tamaño 3, acá es tamaño 3, acá es tamaño 2. Bueno, acá revisando pues el tipo, es un syntactic sugar para type, es lo mismo. Pues vemos que P es una tupla que se conforma de entero, string, entero, en ese orden. Acá ya al final vamos a ver un poco una combinación entre listas y tuplas, que es zip. Zip toma dos listas y agrega un elemento de una lista y otro elemento de otra lista y los une en una tupla, y pues todo eso lo añade a una lista de tuplas, que es lo que vemos acá, pues 1 con 1, 2 con 2. Si yo añado acá otra cosa, no sé, 3, perdón, acá añado esto, después 3 con SDF. Zip tiene una característica, y es que corta a la lista más pequeña. Entonces pues acá tienen en cuenta por ejemplo el 4 y el 5. Listo, vamos a hablar de tipos. Entonces, como mi compañero Juan David mencionó anteriormente, los tipos de datos en Haskell son Haskell es un lenguaje estáticamente tipado. En ese sentido, pues los tipos de datos son hablados en tiempo de ejecución, y pues yo tengo ya unos tipos de datos predefinidos. Entonces tenemos enteros, floats, double y char, que es como lo más conocido, y pues ustedes ya conocen qué consiste esto. Tal vez acá la única diferencia que vamos a hablar es que int es diferente a integer, porque integer es más como un big int en Java, por decirlo así, y en cambio int como tal está limitado a 32 bits. Bueno, tipos polimórficos, ya mi compañero también habló de esto, y también habló de tipos ad hoc, pero para recordar, un tipo polimórfico es, digamos, una función que puede ser evaluada pues, por cualquier tipo de Haskell, y pues no tiene ningún problema para ello, porque pues, está definida para eso. Como usuario yo puedo definir mis propios tipos. Entonces pues acá defino un tipo color, RGB y HSV, y pues defino una pequeña función para evaluarlo. Más adelante vamos a hablar de la notación de las funciones, pero pues evaluando con diferentes tipos, acá RGB y HSV, este signo pesos es que todo esto realmente está dentro de paréntesis, todo lo que esté después del signo pesos va dentro de paréntesis. Y bueno, evaluando la función vemos que pues cambia de esto, de pues su salida, porque cambia la firma. Y pues mirando, digamos acá, ¿no?, el tipo de RGB, vemos que realmente retorna un color, que pues es de tipo color. Tenemos type variables. Estos también son interesantes, y yo lo había mencionado anteriormente que íbamos a hablar de esto. Y es que yo puedo tener funciones que aceptan cualquier tipo, que pues está un poco relacionado con los tipos polimórficos. Entonces head es una función que pues tiene entrada una tupla de cualquier tipo, y retorna cualquier tipo. ¿Por qué digo cualquier tipo? Porque lo que me retorna acá no es un tipo como tal, sino digamos la letra A, que es una letra minúscula, una A minúscula, y pues esto se conoce como un type variable. Bueno, entonces sí, head, y pues ahí existen otro tipo de funciones, digamos length, recibe una A, pero bueno, quedémonos con head por el momento, que tiene type variables. Ya vamos a hablar de funciones, entonces pues dejo a mi compañero para que hable de esto. Hola, soy Daniel Organista y les voy a explicar la parte de funciones. Antes de esto quisiera hablar de dos temas que son básicos y que se utilizan en las funciones. El primero de ellos es la lógica booleana. Entonces vamos a ver qué expresiones hay en el Haskell y cómo es su sintaxis. Tenemos el operador ilógico, que se nota con esta expresión, el o lógico, la negación. Tenemos el operador igual, diferente, comparadores como menor, mayor, menor, igual
mayor o igual. Aquí tenemos ejemplos de cómo funcionan. Por ejemplo, con el operador diferente podemos notar este ejemplo en el que tenemos una comprehension y pues tenemos la lista de x, o sea la parámetro de x, que es una lista de 10 a 20, con tal que el parámetro de x es diferente a 13, 15 y 19, por tal motivo muestra esta lista. Tenemos bueno, otros ejemplos donde combinamos diferentes operadores como mayor, el ilógico y el menor igual. Mi compañero anterior ya les había dicho que podemos comparar strings. Y bueno, tenemos por ejemplo la expresión del condicional if. Esta es la estructura y la sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Tenemos la expresión if. Aquí va una expresión que debe retornar un valor booleano. Si es correcto, si es verdadero, pasaría a esta parte que se denota con then, lowercase. Si no, se puede hacer un else if, que se verifica esta expresión booleana. Entonces se realizaría aquí a esta parte, y si no, en ninguno de estos dos casos no entra ni aquí ni aquí, entonces pasaría acá. Esta es una función para verificar un carácter si es minúscula, mayúscula o no pertenece a ningún carácter del código ASCII. Entonces aquí podemos ver los tres casos. El otro es la declaración de variables, en el cual tenemos que en Haskell la definición de una variable es una expresión válida. Tenemos el operador es de tipo, que son dos puntos. Entonces aquí declaramos que x es de tipo int y y de tipo bool, y luego le asignamos el valor de 3 y 4. Los mostramos y podemos ver que pues es de tipo int y de tipo bool. Los comentarios de línea en Haskell son con dos guiones, y de bloques con corchete izquierdo para abrir guión y guión corchete derecho para cerrar. Esta parte ya la vimos, que es un syntax super para ver el tipo de una variable. Y también tenemos que en Haskell podemos modificar durante la ejecución del programa una variable. Lo que si no podemos es asignarle otro tipo, cambiarle de tipo, digamos si es un int, después asignarle un double. Bien, aquí tenemos ya las funciones, que entonces que tenemos las variables y algunos operadores lógicos de la función. Tenemos unos ejemplos aquí básicos. Cómo se realizan las funciones. Primero iría el nombre. En este caso tenemos la función cuadrado, que va a ser de tipo int y genera un int. Aquí siempre le especificamos que va a entrar y que va a producir la función, y luego el body de la función. Entonces aquí tenemos un parámetro x que va a ser igual a x por x. Verificamos y tenemos que cuadrado de 2 es 4. Bien, ahora este ejemplo de división es para notar que tenemos unos tipos de funciones según la ubicación de los parámetros con respecto a la función. Va a ser la división, entonces recibe dos enteros, int, y genera un entero. Los parámetros serían x y y, que va a ser igual a x dividido y. Aquí verificamos 3 dividido 2 es 1, como es int, pues nos muestra 1 y no 1.5. Y aquí va la parte de que los tipos de funciones según la ubicación de los parámetros. Decimos que una función es prefija cuando el nombre de la función se coloca antes de sus parámetros, como en este caso; infija cuando el nombre de la función se coloca entre sus parámetros; y postfija cuando el nombre de la función se coloca después de sus parámetros. Tenemos los requerimientos del nombrado de las funciones. Debe comenzar con minúscula, y de resto sí pueden contener todo este tipo de caracteres, algunas palabras reservadas y algunos argumentos de las listas. Tenemos que NS es para lista de números, XS es para lista de valores arbitrarios, y XSS una lista de caracteres. Bien, también podemos notar que digamos en Haskell podemos tener las dos tipos de notaciones, prefija o infija, según la facilidad de lectura. Por ejemplo, podemos leer 4 módulo 3 o módulo 4.3. Para hacerla pues, de manera infija, se hace con estas comillas especiales. Bien, las funciones en Haskell se denotan mediante casos. Primero pues declaramos el nombre y qué va a recibir, qué va a generar, y pues podemos tener varios casos. Digamos, aquí tenemos una función para calcular la sumatoria de un valor. Si es el caso 0, pues nos va a generar 0. Si es en otro caso,
n, tenemos un parámetro n que va a ser igual a n más la sumatoria de n menos 1. Aquí vemos una recursión, ya que en Haskell no podemos tener bucles ni ciclos, ya que es solamente funcional. Entonces, digamos, si nos entra 0, podemos correrlo y nos va a generar 0, ya que entra el primer caso. Si le metemos 10, va a entrar al siguiente caso, que sería n, y sería igual a 10 más la sumatoria de 9, y volvería a hacer la recursión. Tenemos un tema aquí que se llama pattern matching en Haskell, que es diferentes cláusulas mediante coincidencia de patrones. Entonces tenemos varias cláusulas con el mismo nombre. Aquí en este caso sería agree 1, y dependiendo de el parámetro que le pasemos aquí a agree 1, va a entrar a cada una de estas cláusulas y va a ser match. Por ejemplo, si yo tengo y, va a entrar a great, ya que hace match con este caso. Si hago n, va a entrar a too bad, y etcétera. Aquí tenemos una función especial en Haskell que es se denomina cualquier función como que ignora lo que hay, que es como cualquier parámetro que le entre, que se denota con raya al piso. Entonces, por ejemplo, si entramos cualquier cosa, va a entrar a SOSAT. Y pues aquí en esta concatenación vemos que es importante, digamos, en el pattern matching, el orden. Aquí tenemos y a concatenado con cualquier cosa y nos va a mostrar a. Si lo corremos, pues vemos que se cumple. Pero si lo ponemos debajo de esta cláusula, que es y cualquier cosa, en el mismo caso nos va a mostrar Yahoo. Bien, ahora vamos a ver los guardias, que son unas expresiones especiales en Haskell. Son expresiones booleanas que se hace mediante el pattern matching. Entonces, en una función podemos tener algo de este tipo, que son guardias, que va a entrar a cada expresión, y si se evalúa como verdadero, entonces se realiza esta parte de la función correspondiente. Aquí tenemos un parámetro de tipo real, que dependiendo pues de lo que le entremos, va a entrar a cada uno de estos guardias. Entonces, por ejemplo, aquí como entramos, es una función para medir el peso corporal, en qué estado estamos. Entonces, si le ponemos 24.3, nos va a decir que estamos normal, ya que está entre 18 y 25. Bien, el where es algo adicional que se le pone a los guardias, en donde le definimos varios nombres o funciones en la misma variables o funciones en la misma función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el peso y la estatura para complementar esta función de índice de masa corporal, y decimos que el índice de masa va a ser igual al peso sobre la altura al cuadrado, y entonces vas a tener estas variables que aquí las utilizamos en los guardias. Entonces verificamos. Lo siento, me faltó correr eso. Ahora sí, y entonces nos muestra que estamos estamos muy bueno, estaríamos flacos, por decirlo así, en esta parte. Haría pattern matching aquí. El in es algo muy similar a los where, pero en esta parte, a diferencia de los where son una construcción sintáctica que se ligan al final de la función. De la manera que en toda la función podemos acceder a ella, incluyendo los guardias. Las expresiones let, a diferencia de los where, pueden servir para en cualquier caso, o sea, en cualquier lugar, no tiene que ir al final, y son expresiones en sí mismas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función para calcular el área de un cilindro. Entonces decimos que sea let el área igual a esto. Entonces calculamos esta parte, que sería el área del cilindro, de la circunferencia, bueno, la fórmula, más 2 por el área de las tapas. Bien, otra expresión son los case en Haskell. Simplemente la expresión
es así, como aquí lo notamos. Damos un case expression de of, ponemos un patrón y el resultado, patrón, resultado. Como en este caso tenemos un ejemplo, entonces nos entra un número y va a producir un carácter, un string. Entonces como le metimos 2, en este caso va a entrar a b. Bien, la recursión, como yo les había dicho, en Haskell no hay ciclos, a diferencia de los lenguajes imperativos, y entonces todo se hace con recursión. Aquí tenemos una función para calcular el máximo de un número. Entonces entra aquí, en este caso, si es una lista vacía, entonces es una función para calcular el máximo en una lista. Entonces si entra una lista vacía, pues no hay máximo en una lista vacía. Si le entra un parámetro como de un solo parámetro x, entonces pues va a ser el máximo ese mismo. Y en otro caso, entonces aquí tenemos un guardia que va a hacer la recursión para encontrar al máximo número. Entonces aquí podemos ver que el máximo va a ser 10. Bien, las funciones de alto nivel, como ya mi compañero lo había explicado en la parte del cálculo lambda, son funciones que toman como parámetro y retornan funciones como parámetro. Es decir, pueden ir funciones como parámetro y estas realizan alguna de estas dos opciones si se toma como parámetro, o si retornan funciones como valores en una función, es una función de alto nivel o una high order function. Y tenemos la scurried function, que básicamente solo recibe un parámetro. Entonces digamos, estas dos notaciones es lo mismo. Por debajo Haskell lo convierte a que solo se lea un parámetro, que pues es lo mismo a lo que mi compañero les había explicado del cálculo lambda. Bien, tenemos también los mapas y los filtros, que son dos operadores útiles en Haskell. El mapa toma una función y una lista, y a cada elemento generado le aplica lo que se le especifica en el mapa. Entonces esta es la sintaxis de la función map, y aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces digamos, aquí tenemos que le vamos a agregar 3 unidades a cada lista. Entonces podemos ver que lo genera. También podemos hacerlo con una lista de strings. Entonces le agregamos este carácter al comienzo, digo al final. Bueno, y otros ejemplos aquí que podemos ver. En el caso de filter, es una función que toma un predicado, que es una expresión booleana, y una lista, y dependiendo del predicado va a aplicar a la lista pues este predicado, y va a mostrar pues solo cuando se cumpla este predicado toma un valor verdadero. Entonces aquí tenemos la especificación de la sintaxis de la función filter y algunos ejemplos. Entonces digamos, tenemos una lista y vamos a mostrar solo los que son mayores a 3. Entonces nos muestra 5, 6 y 4. Y aquí tenemos otro ejemplo donde solo filtra los que son par. Por último tenemos una implementación de DP, que es programación dinámica, de cómo sería un problema muy común en programación dinámica, que es el ejemplo del knapsack. Entonces pues aquí lo pueden ver más a detalle, ya una función con varios pues de todo lo que hemos explicado, cómo sería un knapsack en Haskell. Gracias.